Partían los años 90 y el escritor Daniel Yergin, licenciado en Yale y doctor en Historia por la Universidad de Cambridge, vicepresidente de la magna cotizadora de la bolsa S&P Global, lanzaba al mercado lo que se convertiría en la llamada Biblia del petróleo. The Price cuenta la evolución desde sus orígenes modernos hasta los días de su publicación de la sustancia más cotizada por el hombre, el verdadero anillo de Sauron de nuestro mundo, aquel que se forma muy lentamente a lo largo de millones de años en las entrañas de la Tierra, producto de la descomposición de materia orgánica que quedó atrapada en antiguos sedimentos de mares y lagos perdidos. El combustible que no solo mueve a los autos y a las industrias, sino que también a ejércitos enteros, que es capaz de sacudir al máximo nuestras neuronas y de corromper nuestra voluntad. Si bien es cierto que su explotación comercial, como hoy la conocemos, parte a mediados del siglo XIX, para hacer frente a las necesidades energéticas, sobre todo lumínicas de la sociedad nueva, lo cierto es que el petróleo difícilmente era algo desconocido para la humanidad. En varias partes del Medio Oriente, una sustancia semisólida y viscosa llamada betún emergía a la superficie a través de grietas y fisuras, y tales filtraciones habían sido aprovechadas desde tiempos muy antiguos. En Mesopotamia, por ejemplo, nada menos que desde el 3000 a.C. La fuente más famosa se encontraba en Hit, sobre el Éufrates, no lejos de Babilonia y del sitio de la actual Bagdad. En el siglo I a.C., el historiador griego Diodoro escribió con entusiasmo sobre la antigua industria del betún. Si bien en la tierra de Babilonia ocurren muchos milagros increíbles, ninguno es tan asombroso como la gran cantidad de asfalto que allí se encuentra. Algunas de estas filtraciones, junto con gases de petróleo que escapaban, ardían continuamente, sirviendo de base para el culto al fuego en el Medio Oriente. Así las cosas, el petróleo está ligado desde por lo menos la aparición de la escritura en el hombre, tanto con la industria como con la espiritualidad. Y para rendirle homenaje a esta joya líquida, que tanto progreso pero que tanta maldad ha conseguido brotar también desde lo más profundo del alma contemporánea, uno de los más grandes cineastas de nuestro tiempo, el brillante Paul Thomas Anderson, publicaba en 2007 su ópera magna, There Will Be Blood. Hablemos de los pozos de ambición. Llegó la temporada de premios y ya que la Academia está presentando pura basura en la categoría de mejor película, mejor revivir tesoros del pasado. Eso siempre es bueno porque el buen arte se puede revivir y contar y expresar incontables veces y jamás pierde su esencia. Protagonizada por Daniel Day-Lewis y Paul Dano, There Will Be Blood cuenta la historia de lo que los gringos llaman un self-made man. Esto es un hombre hecho a sí mismo, vale decir una persona cuyo éxito es fruto de su propia creación y no de riquezas heredadas. Muchas veces tenemos la impresión de que eso es sinónimo de meritocracia y honesto trabajo, pero lamentablemente no siempre es así. Daniel Plainview es un viejo zorro que va de prado en prado con la pillería bajo el brazo, enriqueciéndose a costa de negociaciones engañosas, aprovechándose de la escasa educación pueblerina y de la honestidad campesina. No titubea en emplear a su pequeño hijo como escudo y garantía de confianza. Visita lugares con dobles intenciones, hace las preguntas adecuadas sutilmente para identificar si en donde está parado es una mina de oro negro, para posteriormente dar el zarpazo cuando menos te lo imaginas. Vive por y para el petróleo. Day-Lewis hace un trabajo extraordinario y reconocible bajo el mostacho y la despampanante actitud del villano petrolero. En tanto que Paul Dano da vida a un extrañísimo personaje que se presenta como un joven obsesionado con la religión, cuyas negociaciones con el petrolero giran siempre en torno a la obtención de fondos para construir su iglesia de la llamada Tercera Revelación, una congregación ficticia creada para retratar la curiosa relación entre fe, capitalismo, ambición y fanatismo. Mientras el petrolero sobreexplota a sus trabajadores al punto de contarse bajas por falta de descanso, en el pozo que cava y que sigue cavando en busca del anhelado tesoro,
el pastor le reprende que la zona de trabajo no ha sido bendecida como se debe y que los trabajadores han de aumentar su espíritu de prédica, que aquello no es tiempo perdido. Pero el sermón de este joven líder religioso es bastante histriónico hasta llegar a niveles insólitos. Confunde enfermedades corporales con ataques preternaturales y en el momento exacto en que el petróleo emerge a la superficie, el gas que le precede provoca un terrible accidente en el pequeño hijo de Plainview, dejándole sin poder oír. Pero su padre, en vez de atenderlo como se debe, tras rescatarlo, sale arrancando para ocuparse del pozo que ya está ardiendo. Aquí abajo hay un mar de petróleo y solo yo puedo extraerlo, dice a los cuatro vientos con una sonrisa que ni la tragedia que en ese mismo instante afecta a su hijo le puede ocultar de su rostro. Simultáneamente, el pastor mira la escena desde lejos. Se ha desatado el infierno y el rey del petróleo está muy contento. En tanto que la banda sonora se encarga de agregar una repetitiva estridencia primitiva que refleja la ambición, la locura, brotando desde la mente del hombre y simultáneamente desde las entrañas de la tierra. Más tarde, al ser imposible recuperar la audición de su hijo y viendo que el pastor se le acerca para cobrar viejas cuentas, Plainview lo arrastra por el suelo, empapándolo de barro, culpándole de la desgracia ocurrida a su hijo. Viéndose sobrepasado y queriendo enfocarse solo en sus negocios, le encomienda el cuidado del pequeño a otros, rechazando una suculenta oferta que lo habría hecho mucho más millonario de lo que ya era y que le permitiría cuidar a su hijo como se debe. Pero el poder del petróleo pesa más que el amor, y desde ahí en adelante la ambición se irá entrecruzando con la espiritualidad en múltiples oportunidades. Y advirtiéndole que lo que viene a continuación incluye sendos spoilers, proseguimos. Plainview emprende un viaje con su supuesto medio hermano a través de bosques y montañas hasta el mar, en busca de la mejor ruta para trazar un oleoducto. Pero las sombras de la iglesia de la tercera revelación le persiguen hasta en los lugares más remotos, y de regreso el dueño de unas tierras, con el que es clave negociar, le impone una condición contractual para el arrendamiento de su propiedad, nada menos que el hecho de que el ambicioso petrolero se una a las filas de la afamada iglesia de la tercera revelación y se bautice para que sus pecados le sean perdonados. Y aquí lo vemos, al empresario arrodillado ante el pastor que antes brutalmente humilló, reconociendo que había abandonado a su hijo, pero en una especie de momento epur si muove, murmura sutilmente entre labios: habemos oleoducto. En su mente, en definitiva, se repetía solo una frase: las cosas que uno tiene que hacer para conseguir lo que uno quiere. Inmediatamente después vemos a Plainview supervisando la construcción de la cañería al tiempo que llega de visita a su hijo, aquel que había abandonado a los brazos de otros. La cámara se queda, como vemos en este fotograma, bien de lejos. En la mitad atraviesa la escena el oleoducto y vemos a ambos dándose un abrazo relativamente frío a la distancia, muy a la distancia. Pasarán los años, el niño crecerá e incluso se va a casar. Plainview se hace groseramente rico y pierde su tiempo literalmente disparándole a sus riquezas al interior de su mansión, en tanto que a su hijo ni siquiera tuvo la mínima deferencia de aprender lenguaje de señas para poder comunicarse con él tras el accidente que lo dejó sin poder oír nada. Y en un momento dado, cuando el joven decide independizarse, su padre, en vez de felicitarle, lo mira como un competidor en el mercado, pero además le confiesa que en verdad él no es su auténtico padre, sino que se hizo cargo de él cuando el verdadero murió, que era un trabajador petrolero que perdió la vida cavando pozos. Entonces Plainview lo recoge, pero no como gesto humanitario, sino que, como él mismo dice, para enternecer a los potenciales negociantes con los que tenía que abrirse paso por el mundo del petróleo, cosa que pudo hacer gracias a esa suerte de Moisés en un canasto que el desierto le había regalado. Luego, en situación de ahogado de borracho, el pastor de los tiempos antiguos le visita en la mansión para ofrecerle hacer negocios nuevos. Plainview acepta gustoso, pero bajo la condición de que el personaje de Paul Dano reconozca que es un falso profeta y que Dios es una superstición. Enceguecido por su ambición que siempre le ha acompañado, el pastor acepta decirlo en voz alta y lo repite una y otra vez, a petición de Plainview, quien luego le explica que el negocio no puede concretarse, toda vez que la zona ofrecida ya no tiene nada, pues el petróleo que contiene
ha sido drenado desde otras regiones, y el personaje de Paul ha sido humillado en vano. Tras un espectáculo desesperado de rogativas, Plainview lo mata en su sala privada de bolos en su mansión, y así el juego ha terminado. There will be blood. Habrá sangre, se profetizaba en el título, y así pasó, tanto extraída de la tierra como liberada del propio pastor. Pero ¿qué análisis podemos hacer de todo esto? ¿Qué nos dice la filosofía y la teología al respecto? Todo eso lo revisamos en el siguiente bloque. Si bien es cierto que el corazón de la física y la astronomía modernas está compuesto por las matemáticas, existen aristas de no menor importancia que nacen a partir de sus descubrimientos o bien consisten en planteamientos previos a conocerlos. Se trata de las implicancias humanistas. En efecto, se cuenta que maestros de la literatura universal como Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges habrían teorizado cuestiones de grueso calibre para las ciencias naturales modernas. De todos estos asuntos que van más allá de la ciencia propiamente dicha, trata Big Bang, creación e inmensidad, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. En arte, astronomía e historia te sumergirás en un viaje cultural desde los albores del pensamiento humano hasta nuestros días. Conocerás una amena y sistematizada síntesis de la fascinante relación entre el dibujo, la pintura, el cine y las ciencias astronómicas. Encuentra el enlace a este curso virtual exclusivo y original de Patagonia Freeworld en la descripción de este video y adquiérelo desde cualquier parte del mundo. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así podrás acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y así disfrutar de interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a todas las clases del curso Neurociencia Atomista. 5. Acceso a todas las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia. Y 6. Acceso a las clases del curso en actual publicación Dios, el hombre y la máquina. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Descubre la belleza del misterio. Descubre exclusivos códigos de descuento para los cursos culturales que han presentado este capítulo en la descripción del video. Cuando el escritor Matthew Becklow, director de Ministerios del World on Fire, proyecto educativo teológico liderado por Robert Barron en los Estados Unidos, acudió al cine en diciembre de 2007 a ver la nueva apuesta de Paul Thomas Anderson, quedó descolocado. Fue a verla otra vez y una vez más. No eran suficientes, era como un vicio, había algo en esta película que la hacía muy especial. Máxime cuando en aquellos tiempos Becklow estaba en sus últimos años de universidad estudiando la filosofía de Kierkegaard. Cuando la película salió, la odiosa crítica politiquera cliché de siempre, esa ala izquierdista demócrata más recalcitrante que pulula como mosca en el bostal en la prensa gringa, tildó a la cinta como una suerte de ópera moralizante que nos advierte de los venenos de la religión y de los vicios inherentes de la libertad de emprender. Pero esa mirada era demasiado superficial y no le hacía justicia a un genio como Anderson. Claro que existe una crítica al capitalismo, pero no a la libertad económica. Tal y como decía el cardenal Robert Sara, en Se hace tarde y anochece, la base del capitalismo es el ídolo del dinero, donde el hombre se convierte en una mercancía. Por eso hay que distinguir claramente entre una economía basada en la libertad empresarial y un sistema capitalista basado en la búsqueda de meros beneficios. La libertad económica conlleva nuestra responsabilidad, como seres humanos, ante Dios y ante nuestros conciudadanos. No es un absoluto sin reglas ni límites, lo que no significa que esas reglas y esos límites auténticos sean aquellos que imponga el Estado, otro monstruo envenenado, sino que han de salir del pleno respeto al derecho natural. Robert Sara comenta que la libertad económica ha de tener siempre como objetivo la amistad entre todos los ciudadanos, y eso parte por evitar pasar a llevar a los demás. Ejemplos de capitalismo envenenado en la sociedad actual se ven por todos lados, con empresas que buscan instalarse en parajes naturales únicos o contaminando groseramente, o extrayendo más recursos de los prudentes, o engañando con contratos llenos de subterfugios extraños a la gente común. Así las cosas, una libertad orientada al mero beneficio termina autodestruyéndose. Y eso es precisamente lo que pasa con Plainview en There Will Be Blood. Detrás de estos fotogramas, de esos planos despampanantes en el desierto,
y de esas impecables actuaciones se esconden miserias de mucho mayor calibre que traspasan con creces a la política. There Will Be Blood, concluye Matthew, profundiza en la ideología del poder de la voluntad que defiende gran parte del mundo moderno y en el rechazo de la gracia que lenta pero inexorablemente destruye el alma de los hombres. Daniel Plainview es un hombre que se forja a sí mismo mediante una voluntad feroz y casi sobrehumana, evocando la idea nietzscheana del Übermensch, el superhombre. Beclow lo describe como un cazatesoros que se arrastra a sí mismo por el cabello hacia la existencia, que no depende de la gracia ni de la comunidad, ni menos de un propósito trascendental, sino que únicamente de su propia voluntad de poder. Nietzsche utiliza imágenes similares para describir a aquellos que se crean a sí mismos sin apoyarse en valores tradicionales o en una estructura metafísica dada. Plainview es en definitiva tomando prestado el concepto del psicólogo forense y criminólogo Vicente Garrido, el arquetipo del psicópata corporativo. Todas las personas, incluyendo su hijo adoptivo, son meros instrumentos para sus fines. El Dios instrumentalizado y la ausencia del mismo parecen acompañarnos durante toda la cinta. Es fatigoso, desolador, salvo en una escena, y que magistralmente está dispuesta justo en la mitad del metraje, la escena del petróleo que emerge a borbotones y que termina dejando sordo al hijo del protagonista, porque por un breve instante, en el momento mismo del accidente, Plainview parece preocuparse de verdad de él. Es cierto que luego lo deja para ocuparse del descubrimiento esa misma noche, pero por un momento actúa con preocupación genuina. De ahí que la erupción del petróleo, que prontamente será la metáfora del desquicio, inicia en primera instancia como una erupción de la gracia, la única que vamos a ver en las casi 3 horas de cinta. Y Daniel corre colina arriba para salvar a quien luego de todos modos seguirá tratando como un medio para sus fines. El final de Plainview, ahogado en alcohol y en riquezas, es la reminiscencia del círculo más profundo del infierno de Dante, aquel en donde en vez de fuego hay solo hielo, porque Plainview está sumergido en la nada, y la nada es fría, como el espacio exterior. Plainview es el arquetipo del anticristo, aquel que dice que sí, con todo el ímpetu de su voluntad, a los ofrecimientos que Lucifer le hace al Señor en el desierto. Ha ganado el mundo entero, pero se ha perdido a sí mismo. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos.